Bienvenidos una vez más a esto que hemos dado a llamar Es Más Complejo. Y el tema que traemos hoy, vaya si es complejo. Vamos a hablar de discapacidades y vamos a hablar, no sé si la definición es inclusión social o visibilizar. Es tan complejo el tema que vamos a dejar que fluya y que se desarmen un montón de cosas y se disparen otras preguntas. Para charlar de estas cuestiones, contamos hoy con la presencia de Daniela Asa, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Daniela? Nico, por invitarme. Un placer estar acá. ¿Personalidad destacada de la legislatura? Sí. Un tremendo honor. La verdad que me den, más allá de los títulos, ¿no? Porque, nada, los títulos van y vienen, pero sí un reconocimiento siempre es un mimo a lo que uno hace. Así que súper agradecida siempre por haber reconocido este trabajo que es El trabajo de importante. visibilizar. El trabajo de visibilizar, de tratar de poner el granito de arena o dejar la huella que uno puede. Todos podemos dejar una huella en el mundo y yo hace unos años me propuse hacer algo para cambiar aquello que yo podía, con mis recursos, con lo que sabía, con mi experiencia y bueno, acá estoy. Bueno, entonces partamos. ¿Qué era lo que tenías que cambiar, lo que vos veías que había que cambiar? Bueno, yo estoy atravesada por una condición poco frecuente que se llama arterogriposis múltiple congénita y de esto no vas a zafar, vas a tener que nombrarla, nadie puede. ¿Puedo decir A ver, AMC? qué vivo, ¿Puedo? Sí. Gracias. AMC. Nadie puede pronunciarla, es una condición de las llamadas raras, poco frecuentes, que afectan aproximadamente a una de cada 3.000 personas. Y tiene que ver con contracturas en las articulaciones. Cuando nací, hace 38 años, aunque no lo parezca, nací toda contracturada, como para adentro. Bueno, los médicos dijeron que tiene esta nena. No existía internet, así que no se podía googlear nada. Bajaron los libros, descubrieron que tenía esta condición muy compleja. Y bueno, ahí empezó el trabajo, ¿no? Primero el pesimismo, porque los médicos... Lo primero que le dijeron a mi mamá y mi papá es, bueno, háganse la idea que esta nena no va a caminar y que no va a poder tener una vida autónoma o independiente. Y eso no fue así. Pero bueno, yo quiero pensar que fue por la época, por las condiciones que se presentaban en ese momento, ¿no? Como dije, no tenían los recursos que tenemos hoy en día. Hoy se tiene mucho más cuidado a la hora de presentar un diagnóstico y demás. Con eso vino un desafío, por supuesto, un mundo de desafíos para mi familia. Tengo 2 hermanas mayores. Claro, ¿cómo fue tu crianza? Y ahí, Sabiendo que tus padres estaban sin puntos de referencia. exacto, bueno, fue muy difícil por una sociedad que siempre, lo veníamos charlando, siempre tendió a catalogar, a excluir, a estigmatizar O si a no lo veo, aquel no pasa. que es diferente. Entonces, bueno, en ese momento era aún más complicado con la falta de visibilidad, que vos dijiste, visibilidad, representación que había hoy. Es algo que mal se habla, se tiene en cuenta en los debates, aunque nos falta un montón, ¿no? Pero en esa época era como ausente en todos los terrenos. Siempre cuento la anécdota de que el profesor de gimnasia, yo hice la escuela en una escuela común, con mucho esfuerzo, porque en realidad la verdad que ellos no estaban preparados, según como decían ellos cuando me incorporé. Pero con mucho esfuerzo, bueno, mis padres ahí pusieron mucha voluntad, mucho empuje para que yo pudiera incorporarme. Y bueno, la escuela fue aprendiendo conmigo y ahí yo siempre cuento la anécdota de mi profesor de gimnasia, que le decía a mi mamá, bueno, esta nena no puede hacer nada, ¿no? ¿Cómo quieren que haga? ¿No? Y todo era un impedimento, todo era un trabajo. Y ahí mis padres y mi familia defendiéndome, cual leones, porque había que estar todo el tiempo defendiéndote de la exclusión y eso es algo que lamentablemente todavía hoy sucede.
Pero mi infancia fue muy feliz, rodeada de mucho amor y mucha contención, que fue muy necesaria en momentos vulnerables y en los momentos más dolorosos, como las 15 cirugías, como los tratamientos, las idas y venidas, y todo el trabajo que hicimos para que yo hoy pudiera entrar caminando, como me viste. Todo fue mucho trabajo y esfuerzo y constancia para estar donde estoy. Y bueno, y después, empezando a superarme y empezando a demostrar a los demás y a mí misma que yo podía lograr las cosas, bueno, fui sorteando barreras, fui decidiendo, como yo siempre digo, decidiendo y haciendo para lograr las cosas. Y bueno, quise estudiar en la UBA, estudié en la UBA. ¿Qué estudiaste? Hice comunicación, me recibí, soy licenciada en comunicación, hice deporte, me divertí mucho a lo largo de mi vida. Entonces, pese a un mundo que siempre me decía que no vas a hacer, y esto de todo el tiempo que te pongan etiquetas, no puede. La verdad que no estaría acá con las herramientas que tengo, que me dio la universidad también. Ahora, desde el punto de vista de los que no convivimos con alguna discapacidad o con algún pariente o algún amigo cercano con alguna discapacidad, a veces sentimos como que, bueno, el mundo ya se ha adaptado, ¿no? Hay baños para discapacitados, hay señales táctiles para los ciegos, hay rampas en todas las esquinas. Creemos que con eso ya se solucionó todo. ¿Es así? Y no, la verdad que lamentablemente nos falta un montón, Nico. La verdad que todavía nos falta involucrarnos y nos falta dar un paso más para que la inclusión no sea algo forzado y que sea algo que, bueno, listo, como vos decís. Está el baño, está que debo decir que muchas veces no se cumple, que no está, y que se ocupa por todas las personas. Que lo usamos, lamentablemente, claro. todos. Bueno, los pictogramas es muy poco común, el sistema Braille, bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, en cuanto a accesibilidad por mejorar, pero más allá de eso, se trata de un montón de cosas que tenemos que hacer a nivel educación, a nivel preparación, a nivel que las familias eduquen en pos de la diversidad y que también se tome como una agenda cotidiana, porque yo a veces siento que como se hace así, como para cumplir, ¿no? Y bueno, listo, tacho esto y ya está, ¿no? Bueno, meto una historia de vida en donde haya una persona con discapacidad que logró algo y bueno, no, entonces, listo, no sé, escala una montaña a pesar de su discapacidad y después no nos involucramos por educar realmente, ¿no? Para que realmente tengamos una sociedad más inclusiva, que pueda apostar a respetar a todas las personas, porque todas las personas somos diferentes, pero merecemos igualdad de oportunidades, ¿no? No, y aparte porque pensaba que a veces no es lo mismo el número que la proporción. Si uno va a la proporción, vos dijiste 1 cada 3.000, bueno, 1 cada 3.000 es poco. Pero en 45 millones de habitantes son casi 1.200, 1.300 personas. Totalmente, y en discapacidad somos un 15% mundial, que no es poco. Entonces muchas veces estamos las personas con discapacidad marginadas y aisladas de un montón de asuntos de la vida cotidiana. Por ejemplo, salir a la calle todavía sigue siendo una odisea para mí, para una persona en silla de ruedas, para personas ciegas. Sigue siendo imposible circular por la calle. Entonces, ahí hay una gran asignatura pendiente, ¿no? Tomar un transporte público, que yo tenga que deambular en auto todo el tiempo, porque no me puedo tomar un bondi o no me puedo tomar el subte. Entonces, esas son grandes asignaturas pendientes en cuanto a accesibilidad física. Después hay un montón
de cuestiones que tienen que ver con sistemas de comunicación, y formas, ¿no?, de hablar y tratar con una persona con discapacidad, que sigue ocurriendo esto de, bueno, no, y con tu problema, y cómo vas a hacer con tu problema. ¿En qué no, situaciones en situaciones de... Sacándola de la escuela. Claro, de dudar de las capacidades, por ejemplo, en diálogos que me cuentan mis seguidores en las redes, que tienen hasta con su familia, de cosas que le dicen, bueno, pero vos no, o sea, nunca vas a estar, nunca te vas a casar, no vas a estar en pareja así. Vos, con tu problema, ¿no? Y esas cosas suceden. Esas cosas todavía siguen sucediendo. El sistema médico, me han contado muchas personas, y yo lo he vivido también, los inconvenientes que hay para acceder a los sistemas de salud, y que una mujer con discapacidad pueda ser mamá, pueda estar embarazada y estar contenida, ¿no? También, entonces, recordemos, las mujeres con discapacidad estamos doblemente excluidas ahí, porque estamos muy vulnerables a un montón de cuestiones que tienen que ver con asuntos que nos competen a nosotras, ¿no? Todo lo que es la salud sexual y reproductiva, la maternidad, ámbitos como la moda, que también nos afectan mucho. Yo siempre hablo de mi adolescencia, que a mí me costaba mucho aceptarme. Entonces, yo no tenía ninguna persona, no sé, en las publicidades o en algún medio a la cual aspirar o con la cual reflejarme, ¿no? Entonces eso no tenías un ídolo. Claro, no tenía como... Yo iba de repente a comprarme ropa y me sentía mal. Me sentía mal porque porque eran diminutos los vestidores, y por otro lado porque me veía diferente a las demás. Y eso me dolía. Y le sigue doliendo a muchísimas mujeres ser diferentes. Y entonces, esto de que hoy estamos hablando, por suerte, ¿no?, de diversidad de cuerpos, está buenísimo que lo podamos decir, pero en esa época no estaba. Entonces yo, bueno, mucha charla, obviamente, con mi familia, con mi mamá, sobre todo, con mis hermanas, pero era muy difícil. Y bueno, por eso necesitamos hacer... Esto no es, bueno, solucionamos, como vos decías, una rampa y ya está, sino hacer un abordaje integral de todos los factores que inciden para que haya exclusión y discriminación, ¿no? Entonces vos tenés accesibilidad, por un lado, bueno, sí, falta de información y visibilidad, falta de preparación, falta de capacitación, políticas, ¿no? Políticas y controles. Vos sos comunicadora. A nivel laboral, o sea, no todo lo que estudiamos terminamos trabajando de lo que estudiamos, o sea, uno al principio agarra cualquier cosa y más adelante también, o sea, si ocurre la situación, hay que parar la olla, bueno, uno no le hace asco a ningún trabajo. ¿Alguna vez sentiste que al buscar un empleo te estaban discriminando por tu condición y no por tu capacidad? Sí. Más ligado a accesibilidad física, ¿no? He tenido entrevistas en donde directamente había escaleras. Entonces eso es exclusión, eso es discriminación. Y también he tenido otras donde me han dicho, bueno, esto, ¿no? Bueno, vos tenés discapacidad, vos tenés una condición, bueno, acá es un poco difícil por las tareas, ¿no? Entonces, comentarios de ese tipo, y algunas que vos te dabas cuenta, viste esto del tacto, vos te dabas cuenta que ya, bueno, al verte, al tener una discapacidad física también, al verte, es como que ahí se genera cierto rechazo, ¿no? La cuestión laboral es una de las asignaturas pendientes más importantes que tenemos como sociedad, porque la mayoría de las personas con discapacidad está desempleada. Y fíjate cómo son los procesos. Si una persona con discapacidad no puede acceder a un empleo, no puede sostenerse económicamente, con lo cual no puede rehabilitarse, no puede pagar una prepaga o una obra social, no puede pagar medicamentos en el caso de ser una condición que no necesite, y bueno, no puede, por supuesto, consumir, que es un derecho también poder consumir, poder acceder a tomar un café con tus amigos. Para la sociedad
muchas veces, si tenés discapacidad, estás anulado de muchos ámbitos. Como el ámbito del consumo, ¿no? Los cafés, los restaurantes, siempre el baño arriba o abajo. Bueno, los sistemas de comunicación ni hablar. Entonces es todo una odisea para nosotros salir a consumir, hacer un trámite, hacer lo que la mayoría de las personas hacen, ¿no? En el día a día. Para nosotros es un doble trabajo. Todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿con quién me voy a pelear? ¿Con quién me voy a pelear ahora? ¿No? ¿Quién me va a poner cara cuando pido prioridad? Que eso sucede todavía, ¿no? Cuando accedemos a por fin podemos, no sé, subir a un tren y pedir prioridad, a lo mejor nos ponen mala cara, ¿no? Porque, bueno, a mí me han llegado a decir, las pocas veces que utilicé el transporte público, uy, pero estaba leyendo un libro y ahora me tengo que levantar. Bueno, ¿no? levantate, Entonces, papi. ¿No? Bueno, entonces, pero eso... Hay un cartel gigante que Tal dice cual, prioridad. sí. Prioridad. No dice prohibido, dice prioridad. Y también O sea, es pensar está en disponible el mientras otro. no haya... Y también es ponerse, siento que nos falta como sociedad, ponernos en el lugar, en los zapatos de la otra persona, y siento que nos falta pensar que nosotros podemos ser parte de las personas que necesitamos eso en algún momento de nuestra vida, porque a todos nos puede tocar, a todos, ¿no? Y de hecho está pasando, porque hay más personas con discapacidad a partir de la pandemia y las va a haber a partir del envejecimiento de la población, que va a traer nuevas y variadas condiciones y que bueno, estamos viendo cada vez, no son personas con discapacidad. Que hay una epidemia de Alzheimer ahora, no, la gente vive más, entonces hay más casos. Exacto, exactamente. Entonces vemos mucha gente grande por la calle, que está bien, que se anima, y a mí me encanta cuando veo gente grande que se anima a salir con el andador, porque es así, porque tienen derecho a poder participar de la sociedad, de todos los ámbitos, ¿no? Pero tenemos que pensar que la sociedad tiene que estar preparada para eso, para alojarnos. ¿Y cómo crees que se prepara a una sociedad? Bueno, yo creo que no hay pociones mágicas, primero. No, esto no es una varita mágica de, bueno, mañana tenemos inclusión, aunque a veces parece como que la gente cree que es de la noche a la mañana. Saca una ley y ya está. Claro, y no es así, es un proceso. Pero, como decíamos antes de la nota, tenemos que trabajar todos los días, poner el granito de arena que podamos todos los días para construir esa sociedad más inclusiva. Si no trabajamos, nunca la vamos a tener, ¿no? Si no preparamos, no capacitamos, no formamos a, por ejemplo, los medios de comunicación, los docentes, un montón de actores que tienen mucha responsabilidad en lo que se habla y en la naturalización de todo, ¿no? Perdóname, ¿no? Pero desde que vos terminaste la escuela hace, si saco la cuenta, ¿no? Hace 20 años. No lloremos, tenemos casi la misma edad. Al día de hoy, ¿notaste un cambio en la educación respecto de la aceptación Sí, hay del unos otro? avances, hay avances. Las nuevas herramientas traen algunos avances, las nuevas tecnologías, las redes sociales, hace que se pueda hablar. Pero a mí me entristece mucho ver cosas que suceden, que me sucedían a mí cuando era chiquita, ¿no? Y me lo cuentan en las redes, no lo digo yo, sino que me lo cuentan familias que todavía encuentran que les dicen, no hay vacante, ¿no? No hay vacante, no estamos preparados para alguien como tu hijo, ¿no? Entonces todavía nos falta un montón, si bien hay un montón de escuelas inclusivas y hay un montón también de profesionales que se están formando para trabajar en pos de la diversidad. Está bien, pero yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, en tercer año, el colegio construyó una rampa porque habían tomado a un alumno que fue compañero nuestro que tenía una discapacidad motriz. Hoy me parece anormal que un edificio no tenga una rampa. O sea, de hecho creo que por ley todos los edificios tienen que tener una rampa, aunque sabemos que no se cumple en el 100%. Sí. ¿Qué tipo de incapacidad puede tener el establecimiento educativo? O sea, ya que hablamos de discapacidades, bueno, ¿qué incapacidad tiene un establecimiento educativo como para decir, no puedo tomar a esta clase? O sea, Claro, bueno, es verdad, ahí hay un gran debate porque es verdad
que muchas veces hay distintos tipos de condiciones más complejas, más o menos complejas, que requieren de ciertos apoyos que los docentes o psicopedagogos, cuerpo directivo no tiene. Entonces ahí sí está como, bueno, ok, ingresa, pero ahí tiene que estar incluida esa persona también, ¿no? Entonces no es nada más integración, sino que es inclusión, que esa persona pueda participar, que no esté aislada. Lo mismo que en el campo laboral. En el campo laboral es lo mismo. No hablamos solamente de integración, sino que hablamos de inclusión, que el alumno pueda desarrollar habilidades, compartir, que se enriquezca. Bajar al recreo. ¿No? Exacto. Estar en las mismas actividades lúdicas. Tal cual. No sé. Entonces ahí tiene que, por ejemplo, permitirse la maestra integradora, que muchas veces no se permite. Entonces hay un montón de cuestiones. Hay veces que, bueno, el rechazo hace que les digan, bueno, no, que vayan a la escuela especial, ¿no? Como cómodamente, ¿no? Bueno, está muy bien la educación especial, entre comillas, ¿no? Está Pero muy no es bien la abundante. educación especial, pero muchas veces caemos en una comodidad de alojar en la educación especial casos que podrían estar en la educación común y por no hacer esfuerzos o por no querer prepararse, no querer capacitarse, no se permite, ¿no? O por prejuicios, mismo prejuicios de las propias familias, que bueno, ha sucedido casos y se volvieron virales de comentarios de, ay, bueno, pero va a estar tu nena en la clase, ¿no? Y va a atrasar a todos. Eso sucede, a mí me lo cuentan. Entonces, está el mismo prejuicio también en la convivencia, en el ámbito educativo, que hace muy complicado el camino para todas las familias. Te dan ganas de mandar al colegio a los padres. Sí, totalmente, totalmente. Pero es verdad que hoy en día no estamos en condiciones de abandonar la educación especial, porque la escuela común te queda mucho por aprender. Entonces, tal vez algún día podamos hacer algún sistema dual o que ambas modalidades se acompañen, buscar alguna manera de que, porque es verdad que la educación especial trabaja con mucho profesionalismo, los integrantes de la educación especial son, digamos, que dan todo por la inclusión. La verdad es que es así, pero también tenemos que contemplar que la educación es un derecho y brindar la igualdad de oportunidades también, ¿no? Entonces, bueno, buscar la manera, la alternativa de mejorar el sistema educativo. Claro, también pensaba que, bueno, es un hecho, los chicos no nacen discriminando, ¿no? Si uno ve a No, bebés tal jugando, cual. no discriminan, Tal juegan cual. o se pelean, pero por cosas de posesión y no miran a, qué hay del otro lado. Entonces hay como una enseñanza, puede ser de una forma activa o sin querer en las familias. Entonces creo que por ahí la Sí. educación, los padres... La educación no es nada más la escuela, es en la casa, Sí. sí, como bien decís. O sea, todavía vemos casos de bullying todo el tiempo, todos los años. Hay casos polémicos de bullying. ¿Y por qué suceden? Bueno, porque se cree que bueno, los nenes no hacen nada. Son ¿no? chicos. Son chiquitos, son inocentes. Y yo les digo a todos en las charlas, me lo dicen, ¿no? Me dicen, los nenes no tienen maldad. Cuidado con eso. Cuidado, porque la maldad, digo, No, sí, pero pueden repetir las malas patrones. actitudes o el rechazo también se contagia. Entonces, como adultos también tenemos que estar ahí pendientes. En casa, hablamos de discapacidad, le hacemos frente a la temática, vemos una película que aborde la discapacidad, la inclusión, la diversidad, leemos un cuento que tenga que ver con eso, le damos en la mesa un lugar, porque muchos padres, madres dicen, bueno, la verdad es que no sé cómo hacerlo, no me involucro. Ay, cuando pregunta, bueno, en otro momento esta vorágine en la que vivimos todos, bueno, no, porque no puedo, tengo que trabajar, no, porque no puedo, siempre tengo algo mejor que hacer que darle espacio a aprender, a que el niño aprenda. Entonces eso es muy importante.
fomentar la inclusión desde casa. Claro, y también he notado que cuando se empieza de muy chiquito, cuando le toca a chicos de salitas de 3 o 4 años convivir con un compañero con alguna discapacidad, no hace falta que los padres hagan absolutamente nada. Tal cual. Déjenlo ser, que los chicos lo aceptan enseguida. Naturalizan. Sí, a lo mejor con tener ahí está bueno, ¿no? Preguntar y decir, bueno, lo invitamos acá. A mí lo que me pasaba de chiquita es invitar que... a casa es todo un desafío, como un nene. Sí, pero a mí me invitaban, ¿eh? A mí me invitaban. No, por eso digo que algún padre claro, se puede... No, claro, ¿cómo bueno, hago? pero el ¿pregunta? prejuicio existe. ¿Y por qué no lo invitan a tomar, a lo mejor no a dormir, pero por qué no lo invitan a merendar, ¿no? ¿Por qué no lo invitamos, no? Hemos sabido de casos de cumpleaños donde no se invitaba a un niño con autismo por el miedo, ¿no? En lugar de adaptar las condiciones, investigar y adaptar las condiciones para que sea parte, ¿no? Son derechos, en realidad estamos hablando de derechos, no, ni más ni menos, de ser sujetos de derechos y niños, y en el caso de los niños, saber que estamos inculcando infancias con discapacidad fuertes, que pueden encontrar su autoestima fuerte ante una sociedad que todo el tiempo te está excluyendo. Entonces es muy importante ahí que los adultos estén, que puedan promover la inclusión, que puedan promover el respeto por las diferencias. Claro, sobre todo que, bueno, dejas pasar el tiempo y esos chicos llegan a una adultez ya con una mentalidad distinta. Vamos a lo concreto. ¿Prejuicios o cómo te fue? Bueno, sabemos el resultado final de cómo le ha ido en las cuestiones del corazón a la señora Asa, pero quiero saber cómo te fue con el mundo de las relaciones recién cuando comenzaste a salir al mundo, pero me lo contás después de un breve corte que hacemos y enseguida volvemos con Es Más Complejo. Contame, Dani, cómo es el mundo del corazón, de las salidas, de empezar a relacionarse. Un temón, trajiste un temón. En tu caso con final feliz. Sí, en mi caso con final feliz. Por supuesto que tuve mis altibajos, sobre todo, como te contaba, de adolescente o, bueno, antes de conocer a mi marido. Nada, que uno como mujer con discapacidad se preguntaba, ¿no? Bueno, yo no voy a traer a nadie. Lo que te contaba de verme fallada, pero por una sociedad también, de que todo el tiempo te está diciendo no vales. Y también con esos estímulos era muy difícil, ¿no? Pero yo siempre poniéndole garra, ¿no? Siempre con mucha voluntad, siempre fui muy sociable. Entonces eso no me costó nunca hablar, como ves. Entonces, bueno, nada, ahí fue como una decisión. Me parece que el camino del amor vino también de la decisión en el marco de las decisiones por decir, bueno, no me va a definir la sociedad acá, sino que yo voy a definir quién soy y voy a decirle a la sociedad también quién soy. Y entonces empecé a salir, a divertirme, hacía muchos amigos. Esta etiqueta no es mía. Claro, exacto. A soltar eso, soltar lo que yo digo a muchos para animarlos también es soltar lo que no podemos controlar. Yo iba a tener discapacidad toda la vida, entonces, digamos, era o quedarme en casa, bueno, tengo discapacidad, la sociedad me excluye, no puedo ir por la calle, o cambiarle el chip y bueno, y hacer, ¿no? Y enfrentar de esa manera eso malo que me sucedía, ¿no? Esa sociedad que me excluía. Y eso de conocer a mi marido vino en ese camino, ¿no? De decir, bueno, salgo, me divierto, hago amigos, hacía muchos amigos por el chat. Viste que hubo una época en que todos nos juntábamos por el chat. Hacía muchos amigos, la pasaba bárbaro, me divertía, salía. Y bueno, de ahí vino el momento en que nos presentaron con mi marido una amiga en común que teníamos
Y en eso, ¿no? De medio el destino o las cosas que también que hacemos nosotros, la mezcla. Ahí como una noche de verano, que yo estaba en pijama, no tenía ni ganas de salir, pero algo, ¿no? Dijo, bueno, ¿por qué no? Todo. Y fui ahí a Palermo. Y me encontré con él y empezamos a charlar. No nos conocíamos de antes y no conocíamos a nadie ahí. Y esto que tiene que ver con la inclusión, que a mí me pareció muy empático él desde el principio, porque lo primero que hizo fue ayudarme a subir un escalón. Y yo siempre lo cuento, ¿no? Porque yo, en eso de ver a tanta gente poco empática y que me daba vuelta la cara, ¿no? Que salía por la calle y nadie me tendía una mano, me sentí bien al conocer a una persona que sí, que me decía, ¿te ayudo? No, esto que yo digo en las redes sociales, lo importante es decir, ¿te ayudo? ¿Te doy una mano? ¿Qué necesitas? Y bueno, ahí empezamos a charlar y meses más tarde nos tomamos nuestro tiempo y empezamos a salir. Pero el camino del amor tuvo como eso de decir, bueno, yo antes había salido con algún chico, pero siempre así como desde mi propia mirada prejuiciosa de, ay, no le voy a gustar, que esto, que lo otro, como que siempre como cabizbaja, ¿no? A partir de que conocí a mi marido, bueno, yo aprendí un montón de cómo yo también sacarme esos propios prejuicios que uno tiene de, no. Y él también obviamente aprendió un montón y siempre lo dice. Fue un camino mutuo de aprendizaje, ante los desafíos y ante él nunca se había adentrado en la discapacidad, siempre lo cuenta, y también fue a aprender, ¿no? Él siempre dice, y si vos hablas con él te lo dice, yo no quería a alguien para escalar una montaña, yo quería una compañera. Entonces, esto que siempre llevamos en las redes sociales, de destrabar un poco los mitos que tenemos siempre, de, bueno, la persona con la que esté tiene que ser de ese cuerpo, tiene que tener ese cuerpo ideal y perfecto, que me dicen todos que tiene que tener, ¿no? No, abrirse. Ayer hablaba con una chica, una seguidora, que me hablaba de la cuestión de Tinder, viste que ahora está todo esto de las primero apps. ves el cuerpo, después ves la breve descripción y después ves si querés charlar. Claro. Bueno, y me contaba lo difícil que es ese mundo teniendo discapacidad. Claro, porque en la época del chat lo vos mal que la chateabas estaba primero. pasando, claro. Primero conversabas Sí, antes y claro. después te En el chat conocías. conversabas. Si querías le pasabas una foto, ¿no? Tenés fotos, te decían, ¿no? A veces, pero nada, era como más espontáneo, más natural. Y con esto, ¿no? Esta chica me contaba, yo me quedé, le decía a mi marido, ay, no sé qué decirle, porque nada, esto que se sentía mal por los prejuicios, porque le han dicho hasta que no querían saber nada, y ella decía que tenía una discapacidad, directamente desaparecían. Que es muy triste, ¿no? Esta parte, este aspecto de la vida para muchas personas con discapacidad, porque todo el tiempo estamos sujetas a esos ideales de cuerpo que tenemos que tener ajustados a una regla y que no debería ser así, ¿no? Porque todos deberíamos tener la oportunidad de encontrar un compañero o compañera, de adentrarnos, de compartir, o relaciones casuales, ¿no? También, ¿no? Hablando de prejuicios, siempre se percibe que una persona con discapacidad es asexuada y que no tiene pareja. Y esto perjudica, ¿no? los avances. Porque es esto de la infantilización y creer que todo el tiempo la persona con discapacidad es un niño, una niña, que no hace, que no puede, que no ejerce su sexualidad. Nos falta un montón en eso. Sí, es como un tema que no se quiere hablar. Y era justo lo que te quería preguntar, porque como influencer del tema, imagino que no debe ser el único caso que te debe haber llegado de cómo hago. O sea, ¿cuánto rechazo encontrás en personas que parecían interesadas y de golpe surge el elefante dentro de la habitación y dicen, no?
No quiero una relación con una persona con una discapacidad. Y sí, me han contado casos. En realidad, de prejuicios también me han contado prejuicios dentro de la propia familia. Por ejemplo, una chica que me contó un día, y yo siempre lo cuento porque es como re ilustrativo, que me dijo, yo tengo novio, tengo discapacidad y tengo novio, y mi mamá no lo acepta y dice que yo no puedo tener novio. O sea, a mí me voló la cabeza en el momento en que me lo contó, porque como O sea, la puede propia haber- familia, ¿no? Que debería estimular y debería incentivar, ¿no?, la vida independiente y la autonomía del integrante con discapacidad, en este caso la hija, como esa también sobreprotección ante el miedo hace que no podamos pensar Te iba a decir que... exactamente eso. Es como que Claro. si se diera vuelta a la sobreprotección, ¿no? De tanto sobreprotegerlo, Y es lo muy excluye. peligroso. Y es muy peligroso porque necesitamos también familias que crean en las capacidades, como me pasó a mí, que crean en las capacidades del integrante con discapacidad en la familia, sea el hijo, el tío, ¿no?, del abuelo, que crean que pueden, ¿no? Y que establezcan. Por supuesto, uno no puede todo, porque si no caemos en la falsa creencia de que las personas con discapacidad podemos todo, porque ese es el otro extremo, ¿no? Como que, sí, esas frases, viste, de que solemos escuchar, si vos querés, podés. Sí, no, si yo quiero tocar a la luna con la mano, no puedo. Yo no. sí quiero, claro, yo sí quiero subir la escalera, no puedo, ¿no? Pero es importante que el medio, que la sociedad establezca los medios para que podamos lo máximo posible, ¿no? Quiero volver al tema, podríamos llamarle el acceso a la accesibilidad. Sí. Pensando en el poder adquisitivo y en las distintas clases sociales. ¿Qué tan diferente es la situación de una persona con una discapacidad que pertenece a una clase media frente a los que son de los sectores más vulnerables? Abismal, abismal, porque sin acceso, sin poder acceder a, como decíamos antes, medicamentos, obra social, rehabilitación, tratamiento, esa persona es aún más vulnerable. Entonces, cuando hablamos de discapacidad no podemos pensar en solamente una fracción o un sector de la sociedad. No podemos pensar en personas con discapacidad de Buenos Aires solamente, sino que tenemos que pensar globalmente. Tenemos que pensar que las personas con discapacidad pueden vivir acá, en Buenos Aires, como en La Rioja, no sé, o en Salta, por decir algunas provincias, ¿no?, al azar. Tenemos que pensar en los recursos. ¿Qué recursos tiene esa persona? Por eso era tan importante el censo, ¿no?, que estuviéramos también en el censo. Lamentablemente no estuvimos presentes y ahí... ¿No se preguntó? Claro, no se preguntó. Entonces, ¿Cuál no era la se intención? preguntó. ¿No estigmatizar o...? Había una pregunta solamente que se asemejaba la discapacidad a dificultad, que no es lo mismo. No, está claro. Porque una persona puede tener dificultad porque, no sé, porque Sufre por mareo, otro tipo de condición, sí, pinzamiento porque, en la claro, cervical. exacto. Entonces, por eso era tan importante y por eso estamos pidiendo estar representadas en el censo, porque de ese modo íbamos a saber la clase social, como decís, los recursos, quién tiene certificado de discapacidad y quién no, porque hay una diferencia ahí también, ¿no? ¿Quién está certificado y quién no? Mira, ¿Por qué no estuvieron certificados? Esto viene al caso porque yo tengo una amiga que es ciega. De hecho, lo primero que hizo fue corregirme diciéndome no me llame más no vidente porque dejamos de hablar. Y claro, ella tiene un teléfono que le permite una accesibilidad tremenda de poder mantener conversaciones escritas. Claro, Y yo digo, una persona que no tiene ese poder adquisitivo, ya Bien. está, tiene una doble discapacidad. No. O sea, tiene Tal la cual. discapacidad, pero en realidad ella tiene como mayor conexión y la persona sin poder adquisitivo, Claro. sin ese poder adquisitivo, que tampoco la gran cosa, es un No teléfono. puede acceder, claro, exacto. Pero por eso es tan importante, por ejemplo, la accesibilidad universal. La accesibilidad universal tiene que ver con que todas las personas, no importa nuestra condición,
o características pueda acceder. Que todo esté ya construido, que no se necesite adaptación de nada, porque todo va a estar construido y diseñado para todas las personas. Es un gran concepto. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo en qué nos fijemos, va a haber como más un trabajo más difícil de ponerlo en práctica, ¿no? Porque hablar de tecnología no es lo mismo que hablar de otro producto, tal vez. Entonces, hay cuestiones que se hacen muy caras, que requieren de inversión. Entonces, es todo, pero bueno, trabajar en pos de la accesibilidad universal y el diseño universal también es importante para que un día todas las personas con discapacidad puedan acceder a todo, ¿no? Que yo siempre pongo en las redes, puse el ejemplo de cuando yo tengo que abrir la tapa de la mermelada y que no puedo. Nada, yo si vivo sola no podría hacer un montón de cosas. Gracias a que está mi marido que me acompaña y me ayuda, puedo alcanzar un montón de cuestiones, pero la vida autónoma para una persona con discapacidad hoy en día todavía es muy difícil poder pensarla, ¿no? Pensar que una persona con discapacidad pueda vivir sola, por ejemplo. No, las viviendas no están para nada adaptadas todavía. Mañana te dan la posibilidad de redactar un proyecto de ley que se apruebe. Mañana. O sea, y Mañana. vamos a jugar bien. O sea, Sí, vamos a imaginarlo a ver. bien. O sea, mañana Dale. ese proyecto de ley se aprueba. O sea, te dicen, mira, te damos esto y ya tenemos todo aprobado porque todos te queremos en el Congreso, se aprueba. ¿Qué pedís? Mayores controles, aunque eso ya está en la ley. Ya hay leyes. Ya hay un montón de leyes, ¿eh? Ya hay un montón de leyes que tenemos. Sí, pero El si una problema es que persona no se ciega entra cumplen. con un perro a un bar, la echan. Sí. Y esa ley está. ¿Está? Está. Y hay leyes. El tema es que no se cumplen. Entonces yo haría una ley, una nueva ley, para el cumplimiento y tal vez la penalización para quien no cumpla. Porque lamentablemente somos hijos del rigor en muchas ocasiones. Entonces, no pasa con las rampas, ¿no? El auto sigue tapando la rampa. Y muchas veces sí, bueno, está la app, que está muy buena, fue un avance, pero queda en la nada muchas veces, ¿no? Entonces, y la realidad es que en el momento en que nosotros tenemos que cruzar, el auto está tapando, por más que, bueno, le hagamos la foto, la multa, ¿no? En ese momento, entonces, un policía que controle esa situación y que lo saque, en otros países eso es impensado. En otros países eso no se puede. Bueno, también frenan en la senda ¿No? peatonal para que cruces. Tal cual, tal cual. O sea, es una cuestión, vos decís que empecemos por los controles. Y yo creo que es una asignatura pendiente controlar todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Que hoy en día, lamentablemente, eso no se cumple porque, bueno, podemos hacerlo y está habilitado y no existe un control, digamos, está el control, digamos, general, ¿no? General, pero no hay un control estricto, digamos, diseñado estratégicamente para que se cumplan todas las leyes que tienen que ver con ¿Y conoces de ahí que hay tantas organizaciones que surgen aledañas, ¿no? Con las que yo hablo mucho, que se encargan de cosas que en realidad no deberían encargarse. Debería encargarse el Estado? Exacto. ¿Conoces algún modelo de país, algún país que tenga un modelo que vos digas, este modelo es... No creo que sea el modelo perfecto, pero digo, esto es lo que más se asemeja a lo que Claro. deseamos? Bueno, no existe el país perfecto, yo siempre lo digo. No siempre va a haber alguna cuestión que atender. Yo he tenido la gran oportunidad de visitar Estados Unidos y lo que puedo decir es que ahí hay cosas que, como te decía antes, no son incuestionables. Por ejemplo, que una persona con discapacidad pueda circular libremente y pueda utilizar el transporte público. De ahí que, viste, en las películas vemos a personas con discapacidad como naturalizadas, ¿no? Como que es algo, parte de la vida diaria. Con sillas autónomas moviéndose Sí, por... sí. Entonces, hay cosas que no se cuestionan en otro y que realmente si vos
estacionás en un lugar que está reservado para personas con discapacidad, te lo controlan y no lo podés hacer. O sea que son cosas que acá todavía no suceden. Después podrán tener, obviamente, otros problemas. Tal vez inclusión laboral, otras cuestiones que atender, pero hay cosas que son impensadas, ¿no? Sí, y también pensaba con el tema del acceso económico. Vos hablabas de lo laboral. Y muchas veces se cree que a veces con un subsidio alcanza para el consumo, para lo que fuera. Pero te pregunto a vos directamente, porque estás muy metida, charlando con mucha gente en estas condiciones, si es una cuestión solamente monetaria o si hay una cuestión de decir, loco, yo no quiero plata. No, tal cual. No, porque cuando hablamos de trabajar, no hablamos de solamente que nos paguen un sueldo, del acceso económico, sino que hablamos de que nos valoren, hablamos de poder desarrollar nuestro potencial, hablamos de que hay muchas personas con discapacidad profesionales, abogados, contadores, docentes. ¿Cuándo se ve un docente con discapacidad? No lo vemos. Estoy haciendo memoria. No vemos. Yo No no vi recuerdo, nunca no. un docente con discapacidad. Entonces, todavía el ámbito laboral le cuesta entender que no es un asunto solamente, como vos decís, monetario o de que le demos una limosna, entre comillas, a la persona con discapacidad, sino que le demos oportunidades, pero también porque va a ser una oportunidad para nosotros. Porque el ámbito laboral, una empresa, una organización, también va a aprender y va a nutrirse de esa experiencia. Está comprobado que los equipos inclusivos son mucho más rendidores y la verdad es que son muy fructíferos siempre. Cuando hay diversidad, siempre hay apoyo y la verdad que las empresas y organizaciones les cuesta como entender esto, ¿no? Es que no es un beneficio para la persona solamente, sino que es un beneficio para mí y para toda la sociedad. Y también esto de pensar en el desarrollo profesional de la persona con discapacidad. Que no sea, como dijimos antes, bueno, lo integro nada más, cumplo el cupo. Hay un gran debate con ¿Hay una el ley de cupo. cupo? Hay una ley de cupo para el ámbito estatal. Sí. Pero no lo hay para las empresas. Sin embargo, es un arma de doble filo el cupo, ¿no? Porque vos decís, bueno, incluyo, en el caso de la ley, es un 4%, incluyo un 4% de personas con discapacidad. Y después, me preocupa porque ese 4% pueda estar bien, que pueda crecer en la empresa, le presento apoyos. Yo muchas veces siento como que es, bueno, el tilde que hablábamos antes, ¿no? Bueno, listo. Check, check, ingreso laboral de personas con discapacidad, 4%, ¿no? Pero después no hay una preocupación porque esas personas estén realmente incluidas, estén contentas en el equipo de trabajo, estén incluidas, puedan ascender también, ¿no? A veces se les busca un lugar, bueno... Sí, me hiciste recordar de un hospital público, del cual no voy a dar el nombre, en el cual el cupo está en el bar. Ah. O sea, no hay médicos con discapacidades, No. no hay enfermeros con discapacidades, No. existen. No existen. Obviamente que No hay reniego condiciones... no reniego de los chicos del bar, que bueno, trabajan. Es que no se está menospreciando una tarea, pero se está también pregando porque haya diversidad también de puestos y que en esa diversidad las personas con discapacidad también estemos, ¿no? Porque hay muchas profesionales, muchas que han podido desarrollar una profesión y que no encuentran trabajo. Entonces, en los medios de comunicación hay periodistas, hay locutores, entonces, ¿cuánto vemos presentadores o periodistas con discapacidad, ¿no? También. Entonces, en los medios. Entonces, obviamente nada es de un día para el otro, pero es pensar estas cuestiones, naturalizarlas. Los incentivos no funcionan. Pregunto desde el desconocimiento.
si el cupo es forzado, ¿no? Entonces se da esta situación que vos marcás. ¿Los incentivos podrían funcionar? Los incentivos para las empresas. Claro, De o hecho, sea, los mirá, hay. te incentivo de Los siguiente- hay. También lo hay, no. Los hay, digamos que cumplen en mayor medida. También tiene esto que vos decís de, bueno, lo tengo que hacer para recibir ese incentivo. Siempre va a haber una cuota de, bueno, lo tengo que hacer. Yo creo que eso se ataja desde, como hablamos antes, la educación, la preparación, el visibilizar, el representar también, porque las empresas y organizaciones siguen pensando que la persona con discapacidad es una carga y no ven el rédito en contratar a una persona con discapacidad. No terminan de comprender que una persona con discapacidad sí puede aportar a la empresa, sí puede ser productiva. Sí, por supuesto le presentamos los apoyos y pensamos en tareas que pueda realizar más allá de una visión cómoda de, bueno, lo dejo en la que primero se me ocurra, ¿no? Ahí hay una tarea de recursos humanos de las empresas que tiene que contemplar. Por suerte ahora hay, y yo lo estoy viendo con las charlas que doy, las capacitaciones, muchas empresas tienen su equipo de diversidad, su equipo de inclusión en el ámbito de recursos humanos, y eso ayuda a naturalizar un poco la situación de las personas con discapacidad, a luchar porque estén incluidas y naturalizar, ¿no? Y decir, y que recursos humanos le diga al resto de la empresa, sí son válidas las personas con discapacidad, ¿no? No es que te van a faltar todo el tiempo, no te van a ser productivas. Hay muchos mitos en esto. Bueno, Daniela, realmente ha sido un placer tenerte acá. Es muy educativo también para mí. Y nada, bueno, gracias por educarme Gracias a vos. antes del programa con todo el contenido que compartís. Obviamente los invito a seguirla en sus redes a la licenciada Daniela Asa, que ha pasado por esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Nosotros nos vemos la próxima.